colegio. Pará. Las clases serán dadas en forma virtual. Ay, no te saco, nomás se suspende la clase. Pará. Debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales. Sí hay colegio. Pará. No deberán asistir a clases. Se suspende la clase. Pará. Mañana hay clases presenciales. El epicentro de esta segunda ola es la ciudad de Buenos Aires. La probabilidad de contagiarte es el doble. A mí la rebelión no, ¿eh? En el Estado de Derecho las leyes se cumplen. ¿De acuerdo? Nos encierran a nosotros, pero ellos tienen que vacunar. Recurrir a la justicia y sobre todo cuando está fuera de jurisdicción me parece realmente repugnante, realmente repugnante, realmente repugnante. ¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, lunes, 23 horas, como siempre. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? Buenas noches. Pablo. Buenas noches, ¿eh? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué dice Jazmín? Bien. Bueno, a ver, venimos con el tema de la pandemia, con la novedad ingrata de que la educación se ha instalado en el medio de la grieta. Así es. Que vive la Argentina ya desde hace mucho tiempo, que se ha exacerbado, que el año pasado pareció que aminoraba un poquito. Que a partir de septiembre, yo creo que septiembre es un momento, ¿no? Cuando el gobierno resuelve la quita de coparticipación al gobierno de la ciudad de manera unilateral, que quizás en términos de dinero, vos a lo mejor lo sabés mejor, a lo mejor tenía razón o tenía parte de razón. Sí, la forma fue. La forma de hacerlo fue realmente tan provocativa como el DNU de la semana pasada. Sí. Sin consulta. Es más, aquello fue más provocativo porque se llamó una conferencia de prensa en Olivos, ¿vos te acordás? Exactamente. Sí. Con intendentes de Juntos por el Cambio. Allí se enteraron que en verdad habían sido llamados para escuchar cómo le iban a sacar plata a Rodríguez Larreta, para arreglar un conflicto de rebelión policial que se arregló parcialmente, se arregló salarialmente un poco y en términos logísticos ninguno, y si no, estamos viendo cuál es el grado de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Así es. Así es. Tenemos dos invitados. Dos invitados. Está, y le agradecemos desde ya, la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña. ¿Sí? Y tenemos otro invitado que viene a ser una clase docente. Vamos a preguntarle. La que dice Alberto Fernández que hace en la Facultad de Derecho. La viene a hacer acá. Exactamente, Andrés Gil Domínguez, el doctor Andrés Gil Domínguez, que le vamos a preguntar, bueno, todo lo que es el entramado y todo lo que está en este cruce de denuncias y de temas judiciales, presentaciones, a ver dónde vamos a quedar parados, ¿no? Y un poquito, bueno, aparte y un poquito. con lo que se espera, que sería un fallo de la Corte de esta semana, que, bueno, asumió... ¿Será esta semana? Bueno, esto es... Porque le dio vamos a preguntar a Gil Domínguez. Le dio 5 días al 5 gobierno para que haga el descargo. 5 días, ya pasamos la semana que viene. Bueno, pero puede ser que no, a lo mejor Puede es esta trabajar semana. el domingo. A lo mejor Sábado. ¿Cómo? Sábado. No, que lo hagan el lunes. Y las novedades de otro lugar las trae Jazmín. Sí. Sí, porque también la pelea, la tensión oficialismo-oposición se mete en el Congreso y complica algunos proyectos. Entre ellos les voy a contar qué está pasando, qué va a pasar con el tema del proyecto de las elecciones, la fecha de las elecciones y además una visita en diputados que va a dar que hablar. Muy bien, y nosotros vamos a hablar con la ministra, Soledad Acuña. Así es. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. Muchas gracias por estar. A ver, empecemos por lo más fácil. Día de hoy,
día de clases, ¿cuánto presencial, al menos en la ciudad, cuánto presencial, cuánto virtual, cuánto de clases? Porque hubo colegios que no abrieron por el paro docente. Bueno, hoy fue un día bastante atípico porque recién anoche, a última hora, podemos comunicarles a las escuelas la decisión de la Cámara que nos devolvía la capacidad y la potestad para tomar decisiones en materia de política educativa, y en ese contexto el jefe de gobierno decidió volver a la situación del viernes, que era la presencialidad en función de los datos epidemiológicos actuales, con lo cual hoy hubo escuelas que hubiesen querido abrir pero no pudieron por una cuestión de organización, otras que pudieron. Tuvimos cerca del 60% de las escuelas que pudieron ofrecer una propuesta presencial, el resto estuvieron virtuales, algunas, como vos decías, cerradas también por el paro docente, pero mañana ya vuelven todas las escuelas de forma presencial. También hoy hubo muchas familias que no pudieron reorganizarse para ir a la presencialidad porque se habían organizado con las familias, Sí. con sus turnos de trabajo para poder tener a los chicos en casa y bueno, fue muy tarde. Pero ya mañana van a estar todos nuevamente con presencialidad. Ahora, ministra, mañana hay 3 gremios por lo menos que han dicho que van a seguir con el paro. No estoy notificada de los 3, tengo una notificación de uno solo de los gremios, pero hay otros gremios que han manifestado que creen en la presencialidad, que entienden que es lo necesario, lo importante para los chicos, como por ejemplo UDA, que también es uno de los gremios mayoritarios en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Unión de Docentes Argentinos, así como otro montón de sindicatos que lo han manifestado. Y más allá de los sindicatos que representan al 40% de los docentes, la enorme mayoría de maestros y maestras de la ciudad han dicho que la presencialidad importa, que vale la pena, que hace la diferencia y quieren estar en las aulas. ¿Por qué, ministra, han recurrido a la Corte? Porque lo que dice el Gobierno Nacional es no tomaron una determinación sobre las escuelas en virtud de meterse en la educación de la ciudad, sino que es una definición sanitaria. El presidente puso el eje ahí, retuiteaba lo que decía el Ministerio de Salud. ¿Por qué ustedes recurren a la Corte? En primer lugar, porque lo que se está cuestionando es la autonomía para tomar la decisión. No es como en el resto de las provincias donde hoy el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe pueden decidir si continúan o no con la presencialidad en función de sus definiciones internas de política sanitaria, de las cuestiones epidemiológicas y sanitarias. Nosotros no podemos hacerlo. El presidente pasó por encima de nuestra autonomía y decidió por nosotros, creando una unidad geográfica nueva que no tiene validez política o jurídica, que es el área AMBA, digamos. Y cuando nosotros vamos a la evidencia, si efectivamente es una política sanitaria, tenemos que mirar la unidad geográfica mínima, que es la Ciudad de Buenos Aires, y mirar los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando mirás los datos de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente ves que la escuela no es un lugar de contagio, sino que es un lugar seguro, lo ha dicho el ministro Trota, lo ha dicho la ministra Bisotti, lo han dicho todos los especialistas, lo demuestra nuestra evidencia, sino que también el segundo aspecto que le preocupaba al presidente, que era la movilización en torno a las escuelas, los datos de la ciudad demuestran que las familias en la ciudad no utilizan el transporte público para ir a la escuela. Entonces, lo que decimos es, déjennos tomar como una ciudad autónoma que somos las decisiones de política educativa en función de las condiciones sanitarias, que dicen que hoy no es necesario todavía tomar la decisión de restringir la presencialidad. Entonces, por eso recurrimos a la Corte. Usted recién utilizaba la palabra todavía. Digo, el gobierno tiene previsto, el gobierno de la ciudad, tiene previsto, en la medida en que escale esta situación de contagios, tiene previsto un plan B, un plan C, tiene previsto incluso decir, y bueno, si hay que cerrar, cerramos. ¿Tiene previsto? Sí, absolutamente, porque como vinimos haciendo a lo largo de todo el último año de pandemia, hemos tomado las decisiones en un escenario de incertidumbre, buscando tener evidencias para cada una de las decisiones, mirando la experiencia internacional de aquellas ciudades y países que ya han pasado por este mismo momento y mirando nuestros datos y tratando de apuntar con políticas focalizadas para solucionar cada uno de los inconvenientes. Entonces sí, efectivamente tenemos 4 escenarios diseñados que incluso hasta el miércoles pasado habíamos consensuado en el Consejo Federal de Educación como lugares a los que uno podía avanzar o cómo ir reduciendo la presencialidad de las escuelas para que no haya tanta movilización de gente, cuidando aquellos sectores más vulnerables que hay que cuidar, los chicos que más escuela necesitan, digamos. Con lo cual tenemos previsto escenarios para que cuando las condiciones sanitarias lo requieran, porque lo epidemiológico va cambiando, poder ir generando también reducciones. Pero había como un consenso social amplio, generalizado entre oficialismo, oposición, especialistas, familias, escuelas, respecto a que si hay algo como el crédito epidemiológico, si existiese algo así,
todos habíamos consensuado que teníamos que dárselo a la educación y que las escuelas iban a ser lo último que cerraran, pudiendo tomar otras decisiones antes para poder reducir la movilización y a bajar así las tasas de contagio. Ahora, ministra, esta nueva etapa, esta situación en la cual bueno, puede ir a una situación de presencialidad y a una parte de virtualidad, ¿contempla en el tema central, que es el de los contagios en estos días, algún control adicional para los chicos o para las burbujas o cómo van a funcionar de ahora en más? Mira, los especialistas, lo dijo la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, lo veníamos sosteniendo todos, por los datos concretos pudimos encontrarnos que en las escuelas no hay propagación del virus. Solo el 0,89% de las personas que transitan de las más de 700.000 personas que van a las escuelas entre docentes y estudiantes dieron COVID positivo durante el último mes. 0,89. Cuando hacemos el seguimiento de cada burbuja, que es la forma de organización de las aulas, de los estudiantes y los docentes, y encontramos una burbuja que se pincha, como se dice, porque hay un caso positivo, se hace el seguimiento de todas las personas que están en esa burbuja por parte de especialistas del Ministerio de Salud. Y lo que se encontró es que la tasa de contagiosidad, o sea, cómo se reproduce el virus, es solo del 0,012%, bajísimo. Entonces, la escuela no solo es un lugar donde no se contagian más, sino que cuando hay un caso de contagio se puede frenar la transmisión porque se hace la suspensión preventiva de las burbujas y el aislamiento de cada uno de los chicos y chicas que están dentro de esa burbuja y los adultos también. Con lo cual, ese seguimiento ya estaba. Hay acuerdo, incluso hasta el presidente lo manifestó, que el problema no es el contagio en las escuelas, porque es un lugar seguro si se cumplen protocolos, el problema es la movilización en torno a la escuela. Y ahí es donde volvemos a repetir que por eso hay que mirar los datos de la ciudad, donde podemos ver que en el transporte público, antes del comienzo de las clases presenciales y hoy, hay la misma cantidad de usuarios. Esto significa que las escuelas no suben gente a los colectivos y a los medios de transporte público, porque las familias en la ciudad se movilizan de otra manera, porque viven a 10 cuadras a la redonda de las escuelas, uno elige las escuelas por cercanía y se asignan las vacantes por cercanía también. Acuña, el presidente ponía el ejemplo de Angela Merkel, diciendo que Angela Merkel y Alemania tuvo que tomar decisiones respecto de las clases. ¿Usted sabe y nos puede explicar cómo fue lo que pasó en Alemania? Sí, por supuesto. Tomaron varias veces la decisión de restringir, empezaron en algunos momentos a hacer adecuaciones del calendario escolar porque estaban cerca de los recesos de verano al principio, entonces reacomodaron el calendario como para no perder días de clases. Fueron decisiones concretas, puntuales por periodos cortos de tiempo. Y también hay estudios que se hicieron a posterioridad del caso y de la experiencia alemana, que se hicieron en la Universidad de Londres, por ejemplo, que están publicados hace poquito, que dicen que en realidad en Alemania lo que pasó, compararon la cantidad de contagios de chicos en edad escolar cuando estaban en clase y cuando se suspendió la presencialidad. Y lo que se dieron cuenta es que los chicos en edad escolar se contagiaron más cuando las clases estaban suspendidas. ¿Por qué? Porque en la escuela hay protocolos, hay medidas de seguridad, es la actividad más protocolarizada de todas. Un chico que no está en la escuela está afuera, haciendo su vida de niño, salvo que estemos todos en lockdown absoluto, que no es el caso, entonces se producen más contagios. Entonces, ahora las decisiones que están tomando, las últimas restricciones que tomó Angela Merkel, dijo, las escuelas no se cierran, se cierra todo lo demás menos las escuelas, porque aprendieron también de su propia experiencia. Hoy los niños, cuando no están en la escuela, están realizando actividades de niños. De hecho, cuento la anécdota porque el domingo tengo un hijo que va a la primaria, el último grado de la primaria, me dijo, mamá, ¿de verdad el martes puedo ir a la escuelita de fútbol a la que va él y no puedo ir a la escuela? Digamos, él podía seguir haciendo sus actividades, pero no podía ir a la escuela. Cuando en la escuela hay más protocolos y garantías de seguridad que en cualquier otro espacio de nuestra vida común. Ahora, yo la escucho las cifras que usted da de lo que ocurre dentro de los colegios, de lo que ocurre en la movilización. ¿Cuál sería la explicación que usted le encuentra entonces a una medida o al DNU que tomó el presidente y que abarca el ámbito educativo del AMBA precisamente? ¿Cuál sería la razón? ¿De dónde estaría fundamentado? Bueno, ¿O por qué? La razón hay que preguntársela al presidente. No creo que atienda el teléfono ahora. Conteste usted nomás. Porque la verdad que hasta el miércoles, ese mismo día, a las 2 de la tarde, teníamos un consenso con su propio ministro de Educación, al que habíamos llegado con su propia ministra de Salud,
que era que las aulas era lo último que se cerraba. Entonces, había un consenso, había un proceso de diálogo que se había iniciado muchos meses antes, que nos había llevado muchas horas de reunión y de discusión entre muchos actores que en general pensamos distinto. Estábamos nosotros, estaban los gremios, todas las provincias, los especialistas de salud, de educación, las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, perdón, especializadas. Y todos habíamos consensuado que, siendo el aula un lugar seguro, era lo último que tenía que cerrarse. Entonces, el presidente tomó una decisión sin tomar en cuenta las consideraciones de todos los que habíamos hablado hasta ese momento, incluyendo su propio gabinete. Y mirando, insisto, porque esto es lo que también estamos discutiendo, una unidad geográfica que no existe jurídicamente. No, es eso es AMBA, digamos. Y realmente hay muchas cosas que obviamente para las políticas públicas pueden tomarse considerando el área metropolitana, porque las personas viven acá, viven en la provincia y trabajan acá, o vivimos acá y trabajamos en provincia. Hay circulación permanente. De hecho, la población de la capital es 3 millones duermen, pero otros 3 vienen y salen todos los días. Entonces hay políticas que se toman en conjunto. Ahora, en materia educativa y en el medio de una pandemia donde estamos analizando la movilización, tenemos que mirar los datos de la ciudad, quienes asisten a las escuelas de la ciudad. Y cuando mirás esos datos te das cuenta que no es un problema que agrave la situación de los contagios en las escuelas. Ministra, los chicos se pasan un año sin ir a la escuela, o sea, hubo una educación virtual, una educación por internet. ¿Hay algún indicador, digo, en medio de una pandemia, una situación de pandemia tan difícil, ¿hay algún indicador que marque el nivel de aprendizaje de un chico por Zoom, para decirlo de alguna forma, y la presencialidad? Sí, y te digo que son las razones más importantes por las cuales el jefe de gobierno insiste tanto con sostener hasta lo último que sea posible en términos de lo epidemiológico las clases presenciales. Nosotros el año pasado, a fin de año, hicimos una evaluación con calificación para saber cuál era el punto de partida sobre el cual teníamos que planificar el resto de las políticas para este año. Y en esas evaluaciones nos encontramos, desde el punto de vista de los aprendizajes, que la mitad de los chicos de secundaria de la Ciudad de Buenos Aires estaban en condiciones de repetir. Si no hubiésemos aprobado que todos pasaban de año en un escritorio, como se dice en el fútbol. El 50% debían más de 2 materias, estaban en condiciones de repetir. A nivel primario se duplicó la cantidad de chicos y chicas que promocionaron, pero en una figura que se llama promoción acompañada, que es chicos que todavía no tienen consolidado todos los saberes que se espera para esa altura, que se les da un tiempito más para que sigan profundizando y si no los logran alcanzar, tienen que repetir. Se duplicó respecto al 2019. Respecto a las cifras de equidad, de igualdad, lo que garantiza la escuela como un lugar donde todos accedemos de distintos lugares, pero tenemos un piso común para a partir de ahí seguir desarrollándonos, el 25%, aumentó un 25% la cantidad de chicos y chicas que abandonaron la escuela o que están a punto de abandonarla si no lo seguimos personalmente. ¿En todos los niveles? En todos los niveles, fundamentalmente el nivel secundario, que es el que es más difícil recuperar y donde más chicos tuvieron trayectorias muy vulnerables, chicos que no pudieron dar cuenta de 8 o más asignaturas cuando tienen 11 o 13 asignaturas. El miércoles pasado fue cuando usted habló con los otros ministros y con el ministro Trota. Le mandó un mensaje con todos los otros días y, como se dice en la jerga de WhatsApp, le clavó el visto. ¿Hubo alguna novedad de ayer y hoy en la comunicación con Trota? No, todavía no. Estamos esperando que nos confirme si tenemos una audiencia. No ya para hablar de este tema, porque es obvio que quizás no podemos ponernos de acuerdo en esto, pero sí tenemos un montón de temas más para seguir trabajando en conjunto, un montón de temas que necesitan de diálogo, que necesitan de consensos, y donde yo apuesto a como el año pasado, que empezamos desde lugares muy distantes respecto a la mirada sobre lo que había que hacer, si cerrar las escuelas o abrir las escuelas en pandemia, y logramos ponernos de acuerdo. Yo creo que tenemos que seguir intentando dialogar para poner los puntos de vista sobre la mesa, para encontrar puntos en los que sí podemos ponernos de acuerdo y seguir avanzando, porque la realidad lo amerita, la altura de la historia requiere esos esfuerzos. Así que vamos a seguir esperando la confirmación de la audiencia. Ahora, ¿usted piensa que, tomando los datos que usted daba sobre afectación del coronavirus en alumnos, en movilidad, quizá la razón de la decisión política tenga que ver con que esa misma realidad en el conurbano es muy distinta? Es que es distinta, por eso tienen que tomarse decisiones diferentes. De igual manera que nosotros decimos que no es lo mismo un niño de 10 años, su conducta y las tasas de contagio en esa edad, que un joven de 19 años, su conducta y la tasa de contagio en esa edad, no podés tomar decisiones similares en estas dos situaciones, no podés comparar una realidad de la Ciudad de Buenos Aires con la realidad de La Matanza, por ejemplo. Digo, cuando el presidente dice, si miramos los números de la tasa de contagio de 10 a 19 subió abruptamente en los últimos meses desde que volvió a la presencialidad,
Uno puede decir, bueno, sí es cierto, pero cuando uno mira por las edades de contagio, te das cuenta que el salto más grande en el caso de Ciudad de Buenos Aires es a partir de los 16 años. Son chicos que están en los últimos años de la secundaria. Bueno, si ese es el foco que tenemos que trabajar, tomemos medidas para ese grupo cuando haga falta. Pero no afectemos a los chicos más chicos en términos de autonomía, que necesitan más escuela, que no han podido consolidar la alfabetización básica después de un año de educación remota. Entonces, así como en las edades diferentes se requieren decisiones diferentes, para las jurisdicciones con realidades distintas se requiere lo mismo. El año pasado teníamos el ejemplo cuando el gobierno nacional pretendía tomar decisiones de política educativa en un todo junto, que era el país en general, y tomar decisiones. Comparábamos las situaciones. Nosotros decíamos, podemos volver en la ciudad con clases al aire libre. ¿Se acuerdan que una de nuestras primeras propuestas fue vamos al aire libre? ¿Qué dijo la de Santiago del Estero? No, yo tengo 50 grados de temperatura. ¿Y qué dijo la de Santa Cruz? No, acá tengo temperaturas bajo cero. Bueno, por eso que es tan gráfico, que no podemos pensar una misma política para todos, en esto sea lo mismo. No se trasladan igual, no se comportan igual, no se asignan igual las vacantes. Se necesitan decisiones que apunten a solucionar los problemas, sino que generalicen y afecten a quienes no tienen que afectar. Ministra, desde lo político, ¿cuánto pesó el fallo de la justicia y cuánto el chat de mamis? No, la verdad que la presión del chat de mamis y papis, porque los papás también están en los chats y se hacen cargo de la cuestión de la educación de sus hijos. La verdad que aunque hubiese sido y era una presión muy fuerte y sentíamos una responsabilidad muy grande en nuestros hombros, porque las familias lo que estaban poniendo en voz alta eran las necesidades de sus hijos. Los chicos hicieron todo bien hasta ahora, hicieron todo bien. Y son a los que más castigamos, aunque esta pandemia es a los que menos afecta desde la salud. ¿No se cambian los barbijos? Entonces, ¿No se cambian los barbijos? No solo no se cambian los barbijos, sino son los que nos enseñan a los adultos cómo comportarnos en estas situaciones. Pero digo, aunque esa presión era muy grande y la responsabilidad que sentíamos era muy grande, y aunque como personas que somos, yo como mamá, Horacio como papá, cada uno de nosotros como seres humanos también entendíamos la importancia, sabíamos que no íbamos en un Estado de Derecho a incumplir una norma. Entonces, más allá de la presión que tuviésemos de la sociedad y la responsabilidad que sentíamos, si la norma seguía vigente, nosotros la íbamos a cumplir. Y más en términos educativos, porque en la escuela formamos ciudadanos, enseñamos a vivir en democracia. Entonces, no podemos hacer que una escuela no cumpla una norma, aunque nos parezca injusta, aunque no nos parezca correcta. Lo que hay que hacer es ir a los canales institucionales para cuestionar esa norma, que es lo que hicimos, ir a la justicia. Entonces, si no hubiese estado el fallo, nosotros hubiésemos acatado la norma. Y dígame, ¿usted cree que se vuelve de esto? No lo digo en términos de clases sí, clases no, sino creo que la verdad que se plantea la educación como casi una guerra entre dos contendientes políticos, ¿no? Y la verdad que es una pena. La verdad es que haya generado esta discusión entre adultos y entre la política no está bueno para los chicos, que es lo que importa al final de camino. Así que nosotros vamos, sí, hay vuelta, porque es necesario que tratemos de encontrarle la vuelta, que demos las conversaciones que tengamos que dar, las discusiones que tengamos que dar, que nos sentemos las veces que nos tengamos que sentar, que aunque nos sintamos ofendidos por lo que dice el otro, nos tenemos que volver a mirar a los ojos y decir, mirá, estos son los datos, esta es la evidencia, pongámonos de acuerdo sobre qué tomamos las decisiones y cuándo y cómo las tomamos, pero hay que seguir intentando. Y más con un tema que afecta tanto a los chicos y chicas de la Argentina y de la ciudad en particular. Ministra, gracias por estar esta noche, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Mientras se acerca el doctor Gil Domínguez, les quiero recordar algo a los dos. Sí. A los dos. Ojo con el dedo levantado. ¿Viste? Ojo con el dedo. Mirá que esos dedos están cargados. ¿Viste cómo cunde el mal ejemplo? No, el dedo... No. Si fueses una mujer, yo te diría que el dedo femenino está cargado. Está muy bien. Hay que tener mucho cuidado. No, lo que hay que recordar, y ahora lo vamos a hablar con el doctor Gil Domínguez, es que esta misma semana, el miércoles, está la audiencia por la coparticipación. Mira vos. ¿Perdón? La audiencia que convocó la Corte Suprema a Nación y a Ciudad por la coparticipación del mes de septiembre. Me encantaría hacer algo para poder observar esa intimidad. Solo está claro el voto de Hayton de Nolasco, que ella sostiene que estos temas de la ciudad como que tiene el voto parecido, y hay que ver que en esta cuestión de si se ocupaba o no la ciudad, ella votó distinto de los otros 4 jueces. No, pero más allá de cómo voten, me encantaría ver qué clima hay, ¿no? Bueno, tenés que meterte en el Zoom porque es virtual la reunión de los miembros de la Corte. Sí, no me van a dejar. ¿No? Doctor Gil Domínguez, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. A ver, usted puede, para que uno entienda, bueno, hay
justicia federal, justicia de la ciudad, intervención de la Corte Suprema. ¿Cómo sería sencillamente el posible desarrollo de esto? Bueno, tenemos por un lado una causa en la competencia originaria de la Corte, que es cuando uno va directamente a la Corte ante alguna ley. ¿Estuvo bien que el gobierno de la ciudad haya ido directamente a la Corte? Sí, sí, porque en las provincias y el gobierno de la ciudad, cuando quieren cuestionar una norma del gobierno federal, tienen que ir directamente a la Corte, lo que es la competencia originaria. Después, cuando un particular o una ONG quieren cuestionar una norma del gobierno federal, tienen que ir al contencioso administrativo federal. Y cuando alguien quiere cuestionar una norma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene que ir a la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, la decisión que toma la justicia de la Ciudad de Buenos Aires es una decisión de un tribunal incompetente, porque no puede un tribunal local tomar un proceso para validar o invalidar una norma de carácter federal. Pero esto a pesar de una presentación, como fue en este caso, de no sé, asociaciones de padres de familia, Claro, ¿no? de padres de alumnos. Los padres de los alumnos, para cuestionar este decreto, tendrían que haber ido a la justicia federal contencioso administrativa. Primera instancia, segunda instancia y eventualmente llegar a la Corte Suprema. Pero no puede una justicia local intervenir en una causa en donde se cuestione una norma federal sin darle intervención al Estado federal. Y ahí le pido que arriesgue. ¿Y la Corte va a fallar en contra entonces? Hay que ver qué va a hacer la Corte, porque hasta acá la práctica de la Corte en causas de alto voltaje, en política, en competencia originaria, ha sido, primero llama una audiencia, le doy a la política la posibilidad de arreglar, después espero un tiempo prudencial para alejarme del conflicto, que no existe un ganador y un vencedor, un ganador y un perdedor en términos de política, y después, con el tiempo, dicto un fallo. Pero como el COVID nos ha cambiado la vida a todos, y nos ha cambiado las formas a todos, Sí, quizás claro. la Corte Suprema, en esta instancia, acorte tiempos, y en la semana que viene ya va a estar en la posibilidad de resolver el fondo de la cuestión. Y un traslado por 5 días, cuando el Gobierno Nacional conteste, la Corte ya va a estar en situación de poder resolver el fondo de la cuestión. Ahora, cuando usted habla de los tiempos que se maneja habitualmente la Corte, habla casi como si fueran políticos, ¿no? Como que ellos miden el pulso, ven cómo está la cosa. ¿No deben ajustarse a derecho y nada más que eso? Bueno, uno de los problemas que tenemos es que no existe una ley orgánica que regule, entre otras cosas, los plazos en los cuales debe expedirse la Corte Suprema en las distintas materias, teniendo la materia penal el menor plazo posible. Una de las recomendaciones que le hicimos al presidente oportunamente fue eso, una ley orgánica que regulase muchos aspectos del funcionamiento de la Corte, entre ellos los plazos, que la Corte, fijarle plazos a la Corte para que emita fallos y no tenga esta discrecionalidad temporal que hace que falle cuando quiera. Ahora, usted decía antes que el recorrido que debió hacer la organización de padres no debió reparar en la justicia de la ciudad. De la ciudad. Digo, en ese caso, habiendo salido el fallo de la justicia de la ciudad, ¿el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podría no haberlo acatado? No, porque es un fallo de su justicia local que lo obliga. Lo que podría haber hecho el gobierno de Rodríguez Larreta es haberlo apelado. Pero acá esto generaba una paradoja. El gobierno de Rodríguez Larreta había interpuesto una acción ante la Corte Suprema con los mismos argumentos o similares argumentos que utilizaron los jueces de la ciudad para dictar este fallo. Entonces, no podía apelarlo porque hubiese entrado en una gran contradicción. Y de ahí que la actuación de los jueces locales genera esta suerte de quiebre sistémico del funcionamiento de las justicias, porque logran invalidar o suspender una norma de carácter federal sin que el Estado federal sea ni siquiera notificado y sin que se pueda defender. Y de alguna manera favorecen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está promoviendo en la Corte Suprema de Justicia, porque Rodríguez Larreta no fue al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para cuestionar el decreto. La Corte Suprema de Justicia está cuestionando la validez del decreto con los mismos argumentos que los camaristas, en este caso, dictaron una medida cautelar. Ahora, Gil Domínguez, usted, bueno, en medio de la pandemia y en medio de esto de justicia de la ciudad, justicia de la nación, justicia penal, DNU, usted planteó hoy en una nota de que hay que hacer una ley, digamos, hay que hacer una ley como para fijar segmentos a partir de los cuales se tomen las decisiones, por ejemplo, de distanciamiento,
digamos, frente a lo que es la pandemia y frente al coronavirus? Es que con la segunda, tercera, cuarta ola, sin saber cuándo va a terminar la pandemia, y más allá de la discusión sobre la habilitación constitucional o no de los DNU, cada vez que el presidente dicta un DNU y tiene que tomar alguna decisión de limitación de derechos, como pasa en cualquier lugar del mundo, en este contexto que vivimos nosotros y con la grieta floreciente, se debilita, se desgasta, pierde legitimidad. Por eso me parece que es urgente que en el Congreso se discuta, se debata una ley que regule la limitación de derechos en tiempos de pandemia a través de indicadores. Si se dan ciertos indicadores, esa provincia, ese territorio va a fase 1 y las clases son digitales. Si se dan otros indicadores, las clases son presenciales. Entonces, de una manera se distribuiría la carga de la pandemia en los gobernadores y no existiría esta especulación política de no sabemos qué hacemos de un día para otro y fortalecería la legitimidad de ejercicio del presidente, porque está enfrentando los costos de la pandemia en soledad, dictando normas en donde cada vez que las dicta, por esta situación que vivimos y que ya traíamos aparejada, que es la grieta, sufre un desgaste enorme en su autoridad. Por eso le hago la misma pregunta que le hice a Acuña. El presidente de la Nación dice, yo tomo una decisión sanitaria, no una decisión educativa. No me meto en la cuestión de la educación, eso lo hacen ustedes, yo defino desde lo sanitario. ¿Cómo se resuelve esto en términos legales? Bueno, el presidente dicta una medida para preservar la vida y la salud de los argentinos, pero a la vez está limitando otros derechos. Entonces, lo que hay que ver es, en el juego de ponderaciones, hasta qué punto es razonable limitar ciertos derechos, como el derecho a la educación en términos presenciales de los niños y adolescentes de la zona del AMBA, cómo ese peso de ese derecho está justificado cuando no hay razones o premisas empíricas y científicas que habiliten una limitación tan intensa. Y esta falta de premisas científicas empíricas fueron sostenidas por el ministro de Educación de la Nación y por la ministra de Salud de la Nación. Entonces, si no hay premisas fácticas y científicas que justifiquen tanta intensidad, que es impedir que los chicos vayan al colegio de forma presencial, no hay una restricción razonable. Y mucho menos aún si de 6 a 8 se siguen manteniendo ciertas actividades que desde un punto de vista del interés superior del niño tienen menos valor que cuidar y proteger y garantizar el derecho a la educación presencial del chico. Digo, escuchándolo, corríjame, porque usted es especialista y yo no, ¿usted diría que el DNU está flojo de papel o flojo de argumentos? No, el DNU, en cuanto a la restricción general, es constitucional, de tratar de, frente a una segunda ola, establecer algún límite a efectos de bajar los niveles de contagio. Pero lo que hace en el contexto general de la medida tomada, distinto si hubiésemos ido al ASPO de vuelta, todos juntos, pero en el contexto de la medida tomada, limitar al máximo el derecho de los niños, niñas y adolescentes de concurrir a clases presenciales y seguir habilitando otro tipo de actividades en un horario de 6 a 8, se torna irrazonable. Gil Domínguez, estamos en pandemia, pero hay como una judicialización de la política muy evidente, ¿no? Hoy a la tarde hablábamos con Eduardo y él decía, bueno, lo que está pasando es como la claudicación, el fracaso de la política, porque todo es judicial. ¿Cómo lo vive la justicia? Bueno, primero que es el fracaso de la política. Y cuando la política fracasa y va a la justicia, la vacía la justicia de juridicidad y la justicia deja de prestar su servicio y empieza a prestar un servicio político. Y esto lo que hace es profundizar guerra de facciones, no dar soluciones racionales a los conflictos sociales que se generan en el marco de una pandemia que, reitero, no sabemos cómo ni cuándo va a terminar, ni qué nuevo orden social, económico y cultural en el mundo y en Argentina va a amanecer. Y la Corte tiene lectura, por lo que usted conoce, de lo que pasa en la sociedad con este reclamo de las clases y va a atender a eso, va a mirar a eso. Sí, la Corte Suprema tiene una gran... Los integrantes de la Corte Suprema son grandes lectores de la realidad y de los tiempos y de las demandas sociales. Por eso creo que quizás en esta instancia y con este caso cambie esta práctica de esperar y de alguna manera resuelva la semana que viene la causa planteada. Perdón, usted lo dice, están los 5 días de vista que le da el descargo de la Nación. La semana que viene, fin de la semana que viene, se cumplen las 2 semanas de... Digo, en ese caso, haciendo una conjetura política, digo, si la Corte toma su decisión
La otra semana, bueno, la presencialidad de las clases en estos 15 días habrá estado garantizada. Está garantizada. Hay que ver también qué sucede en el fuero contencioso administrativo federal, donde el gobierno Donde presentó Zanini. presentó lo que es una inhibitoria. Esto es cuando uno le pide a un juez competente que le diga al juez que uno considera que no es competente, que se abstenga de seguir tramitando esa causa y se la envíe de forma inmediata, y ahí el juez federal podría tomar otra decisión. Pero más allá de eso, también va a depender cuál sea la decisión que tome el presidente Fernández cuando culminen estas 2 semanas que dura estas restricciones o este primer plan de combate a la segunda ola de COVID. Porque también el presidente puede tomar la decisión de revertir la medida que ha tomado y decir, bueno, a partir de ahora vuelven las clases presenciales. Si la prolonga, el rol de la Corte Suprema adquiere otra función, otro tamiz. Ahora, si el presidente resuelve, como me parece que va a ser, considerar que deben volver las clases presenciales, y a mí me parece que si la Corte de alguna manera avisora que puede ser esa la solución, se va a abstener de intervenir. Si considera que esto va a continuar y va a fijar su postura. Ahora, para la Corte va a ser un tema, porque también tiene que fallar sobre el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, al mismo momento que va a tener que fallar sobre el regreso de las clases presenciales. No, el tema de la coparticipación recién está en la etapa de la audiencia. Una vez que termina la audiencia, si esta fracasa, recién hay que ver si se tiene que producir prueba, porque indudablemente se va a tener que producir algún tipo de prueba contable y después, con el tiempo, va a resolver. Eso puede esperar. Esto, hay una demanda social muy acuciante y depende de que lo que avisore la Corte, que va a ser el presidente, resolverá o esperará que esto se vuelva abstracto. El paso del tiempo, estas 2 semanas, haga que una decisión contraria del presidente no le invoque a la Corte a tener que decidir. Dígame, recién decía la ministra, y es cierto, que se legisla sobre un territorio abstracto, en verdad sobre un territorio que no existe, donde golpea una parte de la ciudad y otra parte de la provincia de Buenos Aires. Pero, digo, eso también es polémico. Es polémico y hay que hacer 2 lecturas. Una primera lectura es que desde el punto de vista institucional, la región, la zona AMBA, está integrada por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son 2 entes federales autónomos y territorialmente distintos. Pero también desde un punto de vista social, cultural y económico, la zona está integrada. Entonces, en algunos supuestos hay que tener en cuenta la territorialidad, pero en otros supuestos también hay que tener en cuenta esta integración. ¿O acaso Núñez es distinto que Vicente López? Porque no diga la General Paz. Pero el tema, entonces, lo que hubo fue un error, desde lo jurídico, en caracterizar AMBA en el tema del DNU. Sí, quizás hubiese podido tener el mismo tratamiento, pero distinguiendo Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista institucional y técnico, pero no desde el punto de vista de la decisión que se tomaba. Doctor, muchas gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Buenas noches. Nosotros vamos a nuestro búnker. Vamos acá. Vamos al búnker. Acá tenemos todo. Tenemos alcohol, tenemos todo lo ¿Alcohol? necesario. ¿Qué trajiste? ¿El whisky hoy? Ah, no, el alcohol, perdón, me confundí. El alcohol de... a ver, antes de hablar, vamos a dejar hablar al presidente. Vamos a dejar hablar al presidente. Lo escuchamos un segundito, Con presidente. atención. Director, ¿está la palabra de Alberto Fernández? El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar, pero que creyeron que eran oportunos tratarlos ahora. El sistema sanitario también se ha relajado. Bien. A ver, Jazmín, ¿vos crees que el periodismo le tergiversó las palabras al presidente? Y se abrió un debate. Yo creo que la palabra textual es el Diego Latorre, relajar. Parece Diego Latorre. Me quiere poner... Le mandamos un abrazo a Diego Latorre y al Pollo Viñolo también. No, sí, el textual es el textual. ¿Y qué dijo qué dijo el periodismo que no haya dicho el presidente? Él dijo... No, lo que dijo el periodismo... Bueno, depende que... Bueno,
Me querés llevar a un problema. Vos querés llevarla a discutir de Claro, me periodismo querés y no llevar- de lo que dijo el Claro. presidente. Yo creo que no hubo tergiversación, de ningún modo hubo tergiversación. Él habló del relajamiento del sistema médico. Sí, Punto. por eso, el textual es el textual, Después si indiscutible. discutimos que le explicó. No, el tema es el ataque a los médicos, digo, como que los médicos se habían relajado. Bueno, por ahí perdón, se terminó. Perdón, a tal punto fue un ataque a los médicos, o así se interpretó, digamos, que hoy el presidente dio ¿Cuánto? vuelta, Dale. ¿no? Y habló de un bono. 6.800, ¿no? Sí. Tres bonos. Tres bonos. Hay Tres bonos. los médicos, Claro. hay algunos médicos que se llegaron Pablo no está están formando callado, en yo no sé qué opina él. 6.800, tres bonos, y aparte hubo como una disculpa pública en términos de bueno, Sí, pero la culpa exaltar lo digo, que fue toda la labor por ahí de los se expresó médicos mal. Yo y voy- los profesionales de la salud en la cierto, pandemia. Es cierto. Por ahí se expresó mal. Al presidente le encanta improvisar porque él cree que comunica muy bien. Y a veces comunica bien. En otra época, desde un lugar menos comprometido que la presidencia, comunicaba bien. Ahora, me parece que a veces va un poquito a poncho. Y bueno, cuando vas a poncho, por ahí cometes errores. A mí me parece que hubiera saldado esto diciendo, yo al decir esto me equivoqué, pido disculpas, quise decir tal cosa. Porque él al decir sistema sanitario incluye desde los médicos hasta los dueños de las prepagas, a los que en el gobierno Absolutamente. acusan de que tienen las camas de terapia intensiva en un nivel bajo con gente enferma de COVID y que tiene un montón de otras operaciones que se comenzaron a hacer. Entonces, en lugar de especificar eso, habla de sistema sanitario. Entonces lo mejor es decir, como hizo Merkel, pido disculpas, me equivoqué. No, jamás. quise Pero, decir bueno, esto. pero eso Pero pasa en también, Alemania, no acá. también está el tema del relajamiento de esto de atender a otras dolencias. Y bueno, sí. nada, si tenés ¿Y un qué problema vas a hacer, cardíaco, flaca? tenés que... Chocaste con el Obviamente. auto y tenés triple fractura, te van a tener que Exactamente, atender. pensar que esto es decir, no, se está haciendo una estética, y no, lo que dicen algunos médicos es, si choca alguien en una esquina con una moto y se fractura la clavícula, no lo voy a operar, lo tengo que operar y lo tengo Absolutamente, absolutamente. que Pero internar. bueno, ¿Estamos bien, Jamil? Sí. ¿estamos bien? Sí, correcto. ¿Estamos los cuatro de acuerdo? Extraordinario. Impresionante. Vamos a ver un poquito las placas de actualización de pandemia. Entramos perfecto. Sí. a charlar un rato. Difícil, A ver, todo difícil. los datos son con los últimos de las 24 horas. 14.014. Vos sabés que tengo dudas sobre esa cifra, pero no Sí, importa. 14.014. Fue 14.014. Bueno, Pensé ahí que dice estaba un 14.014. cachito más alta. Pero bueno, puede ser. Fallecidos 148. Es cierto que ya estamos en casi 60.000 víctimas. Vamos a ver cómo está el tema que Pablo hablaba recién del tema de las camas. Por más que aquí está globalizado, Nación 65.8 de ocupación UTI, ambas 74.5. A ver las últimas semanas de contagio, a ver las últimas 2 semanas tomadas la semana pasada, ahí está. Ahora yo no sé si veo, a lo mejor veo mal, pero ayúdenme ustedes, me falla la vista, pero da la sensación que el ascenso está como un cachitín aplanado, ¿no? Sí. La Puede línea, ser, sí, fíjate sí. la línea. ¿Vos qué opinás? No, yo lo que digo es que hubo algunos como Goyano, Crepla, que están diciendo se nos vienen los... No, vamos 50.000 camino, casos diarios. Vamos a Lo ese- dijo Crepla. Exactamente, a ese número. yo no digo que sea si mentira, no ¿eh? paramos, esto no se va a cerrar. Lo que está claro es que estamos en un momento de mucho contagio. Yo creo que había que tomar medidas, y esto Sin es duda. absolutamente discutible. ¿Eran estas? ¿Eran de esta Bueno. manera? Que a mí me parece que el eje pasa por ahí. En una situación en la cual la cosa va más delicada, la Nación y la debería pre- haber buscado reciclar el espíritu de consenso de un año atrás. Bueno, y la pregunta es, ¿Se ¿por podía? qué se habían tomado medidas 6 días antes y después se cambiaron? ¿Qué parámetro hubo en esos 6 Claro. días para decir esto no sirvió? Bueno, lo que ¿Cuál fue dice el Daniel, parámetro? Daniel Bueno, dice aparte- se podía. Claro. ¿Por qué el día que toma la decisión rápidamente a la mañana, Bisotti habla de que Sí. la gente tenía que ir a trabajar y a llevar a los chicos a la escuela? Y Trota encabezó una reunión del Consejo Federal de Educación, como nos contó Acuña, que habló de clases presenciales. ¿Por qué de ahí a las 16 horas, cuando los llama de urgencia a Alberto, a Cafiero y a Bisotti, cambió? ¿Hubo un dato? Bueno, perfecto, llama a Larreta, él o Vito Hubo un Velo a dato. Santilli, que es una vía de comunicación, y le diga, mira, pasa tal cosa y tal cosa, tomemos Hubo medidas más de un juntos. dato. Bueno, pero me parece que debe haber habido un dato, el dato Más de de haber un sido de dato. la provincia de Buenos Aires, y dije, bueno, vamos a compartir. Y ¿viste? de alguien que levanta el teléfono No, y te llama. puedo decir, yo voy a... Eso me ¿Alguien que levanta interesa. el teléfono? ¿Quién levanta el teléfono? El dato político me Ahora lo interesa. hablamos. ¿Eh? Me ¿Vos interesa- crees que una persona no levantó el teléfono y habló?
Pero vamos, Yo las te cosas, digo- yo te digo que sí. las cosas como son. Yo te voy a decir, ¿es cierto? Te voy a hacer una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es cierto que Axel Kicillof insistió ante Alberto y también ante Cristina Fernández de Kirchner que era necesario un cierre total por 15 días? No solamente Axel Kicillof, yo creo que hay un hombre que tiene mucha influencia en la toma de decisiones que no está en la primera línea. Está en la primera línea no de salud, de seguridad, que es Sergio Berni. Ah. Sergio Berni pidió 3 semanas. Ajá. 3 semanas y lo repitió. Y es más, dijo que así como está planteada esta cuarentena no va a servir. Entonces el hombre clave es Berni. No digo que sea el hombre clave. Es un hombre con un peso de opinión muy importante en un área que no es la de él. A mí me llama la atención. Silencio público de Cristina, para mí es sinónimo de una Cristina intensa en llamados y acciones sobre Alberto y sobre Kicillof. Creo que estás en lo cierto. A ver, veamos el tema de la vacunación. A ver cómo venimos. Yo ya estoy vacunado, estoy contento. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Ahí está. ¿eh? Ahí está. ¿Dónde está Argentina? Ah, ahí está. La verde. Bien. Final. Bueno, está bien. Hay países. Nosotros no nos podemos comparar con Israel, con Emiratos Árabes. Podríamos compararnos con Chile, pero tampoco podemos. Reino Unido menos, Estados Unidos menos. Con Uruguay podríamos compararnos, pero con Brasil estamos ahí. Pero bueno, la Argentina está con 13.8 por cada 100.000 habitantes. Llegaron 800.000 dosis de AstraZeneca. Y el fin de que semana, habrá que ver cómo se utilizan. bueno, 7% deberían ir a la ciudad. Ojo con esto. No, está bien. Hay que ver cómo se utilizan porque en Europa varios países la han segmentado acorde a la edad de los vacunados. Porque Exacto. no se está dando en todo el segmento Exactamente. de edad, sino se va seleccionando. Mañana se empiezan a anotar los mayores de 65 en la En la capital, ciudad. en la Bueno, ciudad y de Buenos después, Aires. esta noche, creo que Así que ahí estamos. ahora, esta noche o esta madrugada, está llegando las 800.000 dosis de Así es. Sputnik. Sputnik. Primera dosis. Ya llegaron. Llegaron a las 8:15 de la noche. Primera dosis. Exactamente. Son todas primeras Todas dosis. primera dosis y supuestamente el fin de semana van un vuelo a China. Traería 1 millón de vacunas, 900.000 y pico, que es lo que entra en el avión. La expectativa en el gobierno es que les digan manden 2 aviones y vengan 2 millones de vacunas de China. Esto Muy bien. aflojaría Sí. Vamos a ver. la mirada sobre la vacuna. Vamos a ver. Bueno, y en medio de esto ¿Qué pasó? me parece que hay 3 números en la Argentina que encendieron la luz amarilla. Uno, obviamente, la Inflación. cantidad... No, uno, básicamente, es la cantidad de infectados. Lo otro es la cantidad de la utilización de las camas. El tercero, el número es este, ¿no? Que cambió todo. El 4,8% de aumento de la inflación. Ahí está. En Está el llegando. aumento del costo de vida, 4,8% en marzo. Cambió todo porque esto también cambió la política y esto también me parece que cambió el levantamiento del teléfono para dar algunas sugerencias porque empezaron, bueno, se volvió a la etapa de los controles, ¿no? Yo pregunto. Se volvió a la etapa de los controles para exportar A vos carne. te voy a preguntar. Cuidado con el Porque- dedo. No, el dedo. No apunté, Porque no apunté, a vos te voy a claro. preguntar porque Sí. tiene que ver con esto. Sí, ¿Vos no creés que sería mejor que las elecciones para que no se adelantaran en lugar de atrasarse? sin duda. Vos sabés que se lo pregunté a una funcionaria muy importante del gobierno. Dije lo mismo. Le dije, "Che, no, ¿Y qué te dijo? ¿Por qué se postergan? Y la respuesta que me dio es porque el presidente Alberto lo único que tiene en la cabeza es la vacuna. Lo único que tiene como objetivo principal es el tema de la pandemia y atender la pandemia y cree que los dólares van a tirar hasta fin de año, que no va a haber problema. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cosa de los dólares. ¿Qué pasa? El gobierno tiene una buena noticia y la Argentina tiene una buena noticia, que es este número que vamos a conocer ahora, que es lo que pasó hoy con el precio de la tonelada de soja. Pero esto ya es- 533 pero esto dólares. Es 2003, 2002, Sube 2004. 74% en un año y es el mayor precio desde 2014. Desde 2014. Sí, 2014. Muy bien. Bueno, el tema es que con este dato de la soja, con lo que se cree que hay unos dólares del Fondo Monetario Internacional que van a venir por la capitalización del fondo, que tienen unos 4.500 millones de dólares, la idea es, esto se patea para adelante, aunque no lo digan, ya de hecho, digamos, se cree que lo que va a vencer del Club de París en mayo, No se paga. que son 2.400, ¿Se va a y pagar se o va, se va a patear? Bueno, Guzmán, el ministro de Economía, habló de un puente. Sí. Puente tiene un comienzo Largo. y tiene un final. El puente se supone que será fin de año, donde probablemente llegue algún tipo de acuerdo, algún visado del Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario Internacional esta semana dijo, los estamos esperando en Argentina cuando quieran, estamos para negociar. Pero claro, hay que ir con un plan, hay que ir con un papel. Llamá a la Cristalina y decirle que espere. La inflación está al rojo vivo, ¿eh? Sí, Al nos rojo damos vivo. cuenta, Lo sabemos todos, pero aparte el tema es que lo que vuelve es la vieja política de los controles. Ella demostró poca eficiencia. ¿Cuánto Y hay? aparte, 70.000. ¿70.000 son? ¿el qué? Precios, entre precio Entre cuidado y precio precio máximo. máximo, sí. Pero aparte, a diferencia de lo que pasó en 2015, cuando Kicillof era ministro de Economía y congeló todo, ahí pasaron dos cosas. Bueno, ahí como ahora trata de atrasarse un poco el dólar, pero las tarifas siguieron congeladas. Las tarifas llegan congeladas 2 años y en algún momento me parece que van a tener que moverla porque si no la inversión en el sector energético puede estar en problemas. Bueno, Jamín, ¿qué pasa con las elecciones? Bueno, todo esto que están contando, todo este lío, repercute adentro del Congreso. Hay varios temas que... ¿Pero hay Congreso? Sí, hay mucha actividad de comisiones por ahora y virtuales. Sesión, todavía no sabemos cuándo, y te voy a hacer una pregunta capciosa. Vos me hiciste una pregunta capciosa. Vos preguntá. ¿Vos creés que uno de los temas, uno de los proyectos que está en danza y que con esta situación tan tensa entre oficialismo y oposición está ahora congelado, es la palabra que están usando, frisado, es el proyecto para correr la fecha de las elecciones de las PASO? Para vos, ¿la oposición quiere correrlas? Yo creo que quería. Quería, correcto. Sí. ¿Viste? Correcto, Bueno. diría Susana. Correcto, porque en la última reunión de Juntos por el Cambio de la Mesa Nacional había habido un acuerdo que no lo quisieron decir en ese día porque no era el timing, no era el momento, pero la mayoría dentro de la mesa era, bueno, vamos, incluso habían convencido a Patricia Bullrich, que era una de las más duras, en avanzar hacia esto. Ahora, la verdad es que después de lo que está pasando, ellos dicen, el presidente En la nos ciudad, dice sí, vos. imbéciles. Sí. Claro, pasa que Horacio Rodríguez Larreta, digamos, encolumnó y gustó dentro de los más duros de Juntos por el Cambio el gesto duro y firme de Horacio Rodríguez Larreta enfrentando a Alberto. A raíz de esto, están todos un poco con un discurso obviamente mucho más crítico, mucho más duro, y nos dicen imbéciles, nosotros estamos para darles algo en el Congreso. Hay otros igual que todavía dicen, ojo, no es solo darle al gobierno el corrimiento de las PASO, porque es algo que es para la sociedad. Estar haciendo campaña en junio va a caer horrible efectivamente. para todos. Ya cae mal estar Hablando especulando esto. ahora sobre elecciones, sí, elecciones no. Exacto. Pero bueno, también es cierto que muchos dentro de Juntos por el Cambio decían, la verdad que someternos a una discusión por un mes antes, un mes después, No cambia no le nada. cambia ni al gobierno ni a nosotros. No, y menos ahora, porque Claro. nadie sabe si en agosto va a ser mejor a septiembre. sabe? Concretamente una curva certera no existe. Tampoco cuántas vacunas va a haber. Bueno, cuestión que ese debate hoy, con este clima de tensión que hay adentro del Congreso, está congelado. Pero además hay otros proyectos que generan mucha tensión ¿Cuál? y que van a estar complicando. ¿Se acuerdan que cuando fue Guado de Pedro, además de las elecciones, del fecha de corrimiento, habló de una comisión conjunta para Sí. chequear el coronavirus? Sí, efectivamente. Imagínense Sarasa. si esa comisión hoy estuviera funcionando. ¿Cómo estarían debatiendo Sarasa las... diría Guzmán. Bueno, complicadísima la comisión. Después está el tema de impuesto a las ganancias para las empresas, que Juntos por el Cambio está rechazándolo rotundamente. Está el tema biocombustibles, que parece un tema menor, está en las provincias Hoy es Querete y salió durísimo. complicadísimas. Muy duro. Bueno, ese es un tema. Y el miércoles va a debutar Martín Soria aparentemente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Estaba cerrado. Massa llamó a la oposición para decirle vamos a hacer que esto sea en paz. Esto fue la semana pasada. En el fin de semana pasó de todo. Yo te voy a decir. Vamos a ver cómo es El esa ministro presentación. Martín Guzmán era mucho más vehemente antes de asumir que lo que fue después de asumir. Porque Desde que Soria. asumió- Le gustó Soria. Soria. Dije. Ah, Soria. No, dijiste ¿Qué Martín dije? Guzmán. No, Sí, sí. no, Martín No, Soria. Soria, Guzmán es muy No, racional. no. Muy racional, ¿no? Muy Totalmente. racional. No. Martín Soria era mucho más vehemente antes de asumir como ministro. Es que desde ese es que el asumió. tema. Bueno. Se venía a comer la cancha y todavía en el Congreso no pasó ¿Qué nada, querés? no se movió un milímetro ninguno de los dos proyectos. ¿Por Entonces, qué? por lo menos va a ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales para hacer una defensa aún menos formal. Es que me parece que le empiezan a decir que es abogado de Cristina y no ministro de Justicia, claro, y que empieza a dar Pero la eso es todo lo mismo. Ahora, ¿Vos crees para... que hay mucha diferencia? ¿Cómo, ministro de Entre Justicia, ser abogado de tío? Cristina y ministro de Justicia. Hay un camarista que acaba de jurar la semana pasada. Roberto Boico. Roberto Boico, abogado de Cristina en causa del memorándum de entendimiento con Irán.
Hay que ver si va, vamos a ver, porque esto es el miércoles y con todo este clima por ahí lo pasan para otra fecha, pero está citado para el miércoles. Y el Tach Massa, Sergio Massa, que busca equilibrar y que la justicia no es un tema que le quede cómodo, también van a convocar a Rívolo, el presidente de la Asociación de Fiscales, para... Claro. Gracias, Jazmín, Gracias, Jazmín. Vos sabés que hay una persona que se llama Gustavo, que me está hora dando el oído izquierdo. Nosotros, para ser disciplinados, vamos a un corte, a la vuelta jugamos a la carta con Daniel. Ya que estamos, Daniel. Vamos a jugar las cartas. ¿Vamos a ser expeditivos? Dale. Vamos con la primera, director. No, 4 de copa, arrancamos mal. Arrancamos mal. Estamos mal. ¿Por qué vamos a arrancar bien si...? Arrancamos. Nicolás Trota, y bueno, y claro, a ver, después de lo que le pasó la semana pasada, fue tremendo. Estuvo con todos los ministros de las provincias diciendo, no, bueno, lo último que hay que tocar son las escuelas, la presencialidad. 2 horas después, el presidente dijo, 15 días en AMBA, no hay colegio. Quedó deteriorado. No se va a ir porque ficha que saca el presidente se la llena Cristina. Entonces se va a quedar. Se va a quedar. Absoluto. Por ahora se va a quedar, sin duda. Pero ¿cómo el presidente lo hizo jugar? Resbalón. No, pero aparte lo hizo jugar. Es difícil como está jugando, ¿no? Lozardo. Es que, a ver... el círculo íntimo del presidente está un poquito... Sí, pero hay que defender a los propios, siempre. La política, ¿no? No, obviamente. Bueno, vaya se lo mandamos al ministerio. Con todo respeto. Absolutamente. Vamos con la siguiente. Toda tuya, Daniel. No, otro 4 de copa. Sí, y este... ¿Cómo estamos esta noche? Este de Colombia. Upa, de Colombia. Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación. Bueno, pero un hombre que estuvo en el exterior, no... Estuvo dando vueltas. El 4 de copas es por la inflación. 4.8, pero ya a partir del mes que viene baja. Sí, pero él dijo eso. Él dijo eso. Bueno, hay una cosa en la cual el ministro estuvo piola. Siempre la inflación de abril es menor que la de marzo y siempre la de mayo es menor que la de abril tradicionalmente. Pero lo que no se puede explicar es que en el primer trimestre del año el acumulado de la inflación es del 13%. Es el primer trimestre más alto en 5 años. O sea, hace 5 años que no hay un trimestre que tenga 13% de inflación acumulada. Y a pesar de que se trazó el dólar y a pesar de las tarifas congeladas. Claro, está el tema de la pandemia y está el tema del comienzo de las clases y bueno, y estas cosas. Pero lo cierto, 13% acumulado y el 4,8% fue una malísima nota en materia de inflación, aumento del costo de la vida. Creo que está volviendo de Rusia. Bueno, entonces lo mandamos acá al ministerio. Sí, al ministerio. Muy bien. Por Irigoyen, Vamos con la última. Martín Guzmán, con todo respeto, Bueno, ahora sí, un ancho de espada, vamos. No, de espada no. Ancho de oro. De oro y rascando la olla, Rascando la olla. Costó mucho encontrar, pero Mónica Fein. Pero bueno, la ex intendenta de Rosario, ¿por qué le damos el oro? Porque se presentó como candidata para dirigir el Partido Socialista y ganó. Un partido se ve que hay mucha variedad de género. Es la primera mujer, ¿no? En 125 años. Es la primera mujer la primera vez que una mujer conduce al socialismo. La felicitamos. Para doña Fein, siempre ganar una elección, por más modesta que sea, vale. Siempre vale y un ancho de oro está buenísimo, Allá va para Rosario, sí. Para Nosotros Rosario. volvemos. El lunes que viene la rosca, Chao, Gracias, buenas noches. Buenas noches. Para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Fiat Cronos, tenelo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta 1 millón de pesos. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en fiat.com.ar.
En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. OSPE, Obra Social de Petroleros. Operá online en ospesalud.com.ar. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado.